Science, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos acá para hacer dos pequeños experimentos sobre la tensión superficial. Pero primero quiero que ustedes digan o respondan a esa pregunta. ¿Qué es eso de la tensión superficial? En este caso vamos a necesitar una taza, un recipiente cualquiera en donde podamos hacer un poquito de reguero de agua, un vaso de cristal, una moneda cualquiera. En este tarrito tengo agua, unas tijeras, un gotero, una hoja de cualquier tamaño. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es que vamos nosotros a ubicar dentro del vaso, lo vamos a llenar con agua. Listo, fíjense cómo está lleno de agua. ¿Listo? ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Vamos a recortar de la hoja un cuadrito de papel que sea más grande que la boca o el diámetro de la boca de nuestro vaso. ¿Listo? Tengan en cuenta que el diámetro es el total de la circunferencia que tiene el vaso por encima. ¿Qué hacemos? Vamos a ubicar el papel, vamos a sacarlo de acá para que lo puedan ver mejor. Vamos a ubicar el papel acá por encima y lo vamos a tener ahí unos segundos. ¿Listo? A medida que lo vamos teniendo ahí, vamos a poder ver que el papel se empieza a humedecer justo donde está el agua. Y miren acá en este caso cómo empieza a expandirse el agua, ya que el papel tiene una propiedad y es que es absorbente. Entonces vamos a expandirlo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar con mucho cuidado el vaso, le vamos a poner la mano por acá, lo vamos a traer por el recipiente y le vamos a poner la mano de esta manera. ¿Listo? Vamos a levantar. Miren lo que sucede. En este caso el papel no se cae. ¿Por qué creen ustedes que el papel no se cae, chicos? Les doy tres opciones. La primera, el papel por naturaleza es pegajoso y cuando está mojado entonces se pega mucho al vaso. La segunda es que las fuerzas que mantienen al papel unido al vaso son muchísimo más fuertes que las que intentan separar el papel del vaso. Y la tercera, que la gravedad no funciona cuando el vaso está volteado. Cuando está en esta posición la gravedad no funciona. No hay una fuerza que esté jalando el agua hacia abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de esas tres opciones puede ser la correcta? Fíjense cómo el papel resiste y resiste y resiste a medida que se va expandiendo la humedad en el papel. Mientras esto pasa, les cuento que la respuesta adecuada de las opciones que les di era la segunda, porque imagínense que la gravedad intenta hacer que el cuadrado, este cuadrado de papel, la gravedad es la fuerza que lo está jalando aquí hacia abajo, hacia la tierra, intenta hacer que este papel que está acá y el agua se caigan, que se vayan hacia abajo como debería suceder, pero resulta que la presión del aire que está por fuera del vaso, que está por acá, este aire que está por acá, que no lo podemos ver, pero sí se siente, empuja hacia arriba. Entonces el aire que está acá debajo empuja hacia arriba y la gravedad está jalando hacia abajo. Y resulta que en ese juego de fuerzas que se hace entre la presión del aire y la gravedad, se mantiene, o es lo que hace que se mantenga este papel acá pegado, porque la gravedad jala con mucha fuerza hacia abajo, pero el aire empuja hacia arriba. Entonces, como unos empujan hacia abajo y los otros empujan hacia arriba, hacen que el papel se mantenga ahí estable, sin caerse. Resulta que acá, en todo el borde del papel que nosotros tenemos acá, se genera algo también en el agua que se llama tensión superficial. Y resulta que esa tensión superficial solo se presenta en los líquidos, en cualquier líquido, pero acá lo estamos viendo en el agua, y resulta que es la cantidad de energía necesaria que se
requiere para aumentar la superficie en una unidad de área. Es decir, que el agua hace mucha fuerza para quedarse juntita, las moléculas entre sí se agarran muy fuerte y hacen que no se caiga el papel. También es otra cosa que ayuda y es la tensión superficial. Y resulta que esto se da por la atracción que hay entre las moléculas en los líquidos. Acá adentro tenemos muchas moléculas que lo que hacen es agarrarse unas de otras, como que se abrazan muy fuerte unas de otras para no dejarse caer. Y esto es lo que sucede. Vamos a mirar si lo movemos a ver qué sucede. A pesar de que lo muevo con mucha fuerza, es muy difícil de que el papel se caiga. Inténtenlo ustedes también en casa. Y si se fijan, miren acá en esta zona, toda la humedad que se ha filtrado al papel, solo las esquinas no tienen humedad, pero ahí se va filtrando poco a poco. Vamos a moverlo. Miren que a pesar de que lo muevo, el papel es muy resistente porque la gravedad y la presión de aire impiden que este se caiga con facilidad. Y miren que a pesar de todos los movimientos que le hice, el papel no se va a caer. Fíjense, es muy difícil de que se caiga. Vamos con el segundo experimento. Giramos le podemos retirar el papel. Fíjense acá lo húmedo que quedó. Solamente nos vamos a fijar que en las esquinas no quedó húmedo, no absorbió lo suficiente, pero de resto todo quedó húmedo. A pesar de que se filtró el agua al papel, la tensión superficial del agua dentro del vaso hizo que el papel no se cayera, sumado a esto la presión del aire y la fuerza de gravedad. El segundo experimento es muy sencillo. Vamos a necesitar para esto retirar esto. Vamos a necesitar el agua que está acá y lo vamos a hacer con una moneda. Entonces tomamos la moneda y con ayuda del gotero vamos a tomar unas goticas de agua y lo que hacemos es que vamos a empezar a ponérselas por encima. Fíjense que las gotas caen, pero no se expanden por la moneda, sino que empiezan a quedarse como en una gran burbuja. ¿Por qué creen que pasa eso, chicos? Van a formular sus hipótesis mientras voy agregándole una por una gota a esto. Miren que a medida que se va haciendo más grande la burbuja, en ese momento sí empieza a expandirse por la moneda. Por ejemplo, si yo lo pongo acá, estas dos gotas son diferentes, pero ¿recuerdan lo que les conté de la tensión superficial? Pues resulta que para que esto sea posible, las moléculas en este caso están haciendo su mayor esfuerzo por mantenerse unidas. Es por eso que podemos ver montañitas de agua, pero no se caen de la moneda a pesar de que están en la montañita. Entonces, en este caso, las burbujas se mantienen aparte, pero ellas empiezan a buscarse entre sí. Cuando logran encontrar un punto en donde pueden unirse, ellas se van a unir seguramente. Mírenlo. ¿Ven ahí ese momento? Se unió. Y acá lo hacemos también. Vamos a llenar todos los espacios de la moneda. Si es necesario, cogemos más agua. Y vamos a seguir agregando. Miren cómo el agua llega justo hasta el borde de la moneda, pero no se riega. Vamos a acercarlo. Mírenlo ahí. El agua está justo en el borde, pero a pesar de que yo le sigo poniendo y ubicando gotas de agua, el agua se resiste a dejarse caer de la moneda. Miren cómo sigue haciéndose una montaña de agua, pero el agua se niega a dejarse caer y es por la tensión superficial, porque las moléculas están tan unidas en la superficie del agua que impiden que el agua se derrame. Vamos a seguir intentándolo. Y vamos a mirar si hay un punto en el que la tensión superficial es capaz de romperse. ¿Qué creen ustedes? ¿Que a medida que les siga poniendo gotas de agua, esa tensión superficial se va a romper o va a quedarse así? Mírenlo ahí, perdió la tensión superficial después de resistir mucho y lo que hacemos es que el agua de acá de la moneda se riega a pesar de que queda agua, mírenla acá, queda agua.
pero el agua se riega porque llega a un punto límite en donde las moléculas ya no soportan más y pueden perder su tensión superficial, lo que quiere decir que para aquellos que formularon su hipótesis diciendo que la tensión superficial se iba a romper, es posible que pasara. Y miren, pasó. Bueno, pero exactamente cómo funciona la tensión superficial en un líquido. Vamos a verlo. Ya que la tensión superficial que se da en líquidos es esa fuerza con que son atraídas las moléculas entre sí en la superficie de un líquido, como en la franja azul que vemos acá. En este caso están estas flechitas negras que nos indican cómo las moléculas están generando una fuerza hacia uno de sus lados, pero en la parte más interna vemos en las verdes, en los circulitos verdes, cómo también esas flechas van en diferentes direcciones, solo que esta vez pueden ir en diferentes direcciones porque están dentro del líquido, mientras que la que está en la superficie solo puede ir hacia ciertas direcciones. Es por esa razón que en la superficie el aumento se ve de las fuerzas que hay entre esas moléculas, que son lo que se conocen como fuerzas intermoleculares. Acá también vemos en este caso, como si fuera la superficie del vaso en la parte de arriba, que las fuerzas solamente van hacia el lado izquierdo y derecho y hacia abajo, porque estando en la superficie ya no puede hacer fuerza hacia arriba porque ya no hay más agua, ya no hay más líquido, mientras que las que están en el interior hacen fuerza hacia todos lados. Es por eso que la tensión se hace solamente en la superficie. Pasa lo mismo con la gota de agua que vimos en la moneda. Miren que dentro de la gota de agua, en la parte más profunda, están esas fuerzas intermoleculares hacia todas direcciones, pero en la superficie, en todo el borde de esa gota de agua, las fuerzas intermoleculares van hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia abajo, ya no pueden ir hacia arriba, lo que hace que tengan que estar como abrazadas entre sí para no soltarse. Entonces, chicos, miren que la tensión superficial puede presentarse en cualquier lugar y además resulta que han visto ustedes insectos que parece que caminan por encima del agua. Pues resulta que esos insectos tienen una relación con el agua especial que hace que sus patas tengan una tensión superficial, como lo que vemos en la moneda, que por más agua que le poníamos, la tensión superficial se demoraba mucho en perder la tensión, en que sus moléculas se dispersaran. Y resulta que los zancudos, por ejemplo, que se ponen sobre el agua, por encima, por debajo, perdón, de las paticas, vamos a tener como unas ondas de agua, así como lo vemos en la imagen. Resulta que esas ondas de agua generan una tensión superficial con las patas del insecto y hacen que ese insecto no se hunda, porque resisten las moléculas de agua e impiden que las patas del insecto sigan derecho y se hundan en el agua. Entonces las retienen, generando una tensión superficial que impide que el insecto se hunda. Esto es todo por hoy. Estábamos con tensión superficial. Hay muchos más experimentos sobre tensión superficial. Después estaremos subiendo otros. Y recuerden suscribirse y seguirnos en el canal, en Facebook, en Instagram, para ver todo nuestro contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.